Un día como hoy, hace exactamente un año, hablábamos en nuestro programa de Mariel Franco, quien unas horas antes de ser asesinada nos dejó la consigna de ocupar con nuestros cuerpos todos los espacios posibles. Y hay una frase muy famosa de Ortega y Gasset que dice: yo soy yo y mis circunstancias, si ella no se salva, no me salvo yo. Mariel era una mujer negra, de la favela, madre soltera, lesbiana, feminista, militante, que había llegado a ser parlamentaria. Y hablar de las circunstancias de Mariel, de lo que las rodeaba, de lo que defendía y militaba, es también hablar de causas rebeldes ante el poder político que azota. Es hablar de fortalecimiento de la autoestima y la identidad afrodescendiente. Es hablar de la lucha contra el patriarcado y de alzar el puño por las compañeras que se fueron por crímenes de odio. Es hablar de las favelas, aunque quieran que no hablemos tanto. Porque saben ustedes, favela es el nombre dado en Brasil a los asentamientos precarios o informales que crecen en torno o dentro mismo de las ciudades grandes del país. Este término portugués, muy usado en Brasil, es sinónimo de chabola o comuna en castellano. Por ejemplo, más allá de algunos de sus íconos más representativos, otra de las postales de la enorme ciudad de Río de Janeiro, una de las ciudades principales para el turismo del mundo, son sus asentamientos o sus favelas. Y cuánto se esfuerzan en taparlas con la yema de un dedo para que ese turismo no decaiga. Fíjense ustedes, en el año 2016, desde que empezaron las obras para los dos macroeventos que albergó Río de Janeiro, el Mundial y los Juegos Olímpicos del año 2016, solo en las favelas de la ciudad habían sido desalojadas unas 38.000 personas, según datos de la misma ANCOP, que es la Articulación Nacional de los Comités Populares de la Copa, una organización con presencia en las 12 ciudades sedes del Mundial. Y en total, ANCOP calculó que se habían llevado a cabo 248.000 desalojos forzosos en todo el país. Muchas veces sin una indemnización justa y sin una real opción de reubicación. Ahora, esto sorprende y pasa en todos lados. Que la policía te muela palos, te destruya tu casa de cartón o bolsa y te deje en la calle no será una temática de agenda de los grandes diarios, pero chequen un par de veces La Garganta Poderosa de Brasil, por ejemplo, o caminen un poco más allá del asfalto y van a ver que también sucede por estos lares. Las favelas existieron siempre, como existió la pobreza, y en Brasil la gente de las favelas son noticia diaria, tanto demonizados en los grandes medios, que responden al poder de turno, o representados en aquellos medios más cercanos al pueblo, como realmente son. Esos desalojos forzosos en Río de Janeiro han sido denunciados en varias ocasiones ante la ONU por diversos movimientos sociales como ANCOP y la ONG Justicia Global. Incluso grandes periódicos como The New York Times o The Guardian se han interesado por este tema, pero bueno, desde adentro también hubo resistencia y pronunciamiento. Los muertos a manos de la policía han subido más del 50% desde el final de los Juegos, acercándose al millar, y principalmente afrobrasileños, residentes de favelas y otros barrios pobres de la periferia donde vive la mayoría de la población. Ahora sí, el laburo que se hace para tapar todos estos datos y toda esa corrupción es inmenso. Como aquí y en cualquier lado del mundo, el pobre, el marginado, el habitante de un asentamiento, es desplazado de la normalidad. Y sus protestas son, de alguna manera, invisibilizadas y sus necesidades anuladas. Viven un mundo desde otra óptica, observados con prejuicio y señalados con desprecio. La meritocracia es una forma de militar la separación de las personas para
desorganizarlas. Y gran parte de las instituciones del Estado las reproducen constantemente. Y ahí están los pobres demasiados pobres porque fueron tan vagos que no se esforzaron para conseguir las cosas. El pibe o piba que no son abanderados porque tienen un 1 en matemática, a pesar de que en música sean ellos quienes saben más que el profesor. En cierto modo, todo está diseñado para que cuando un grupo de personas sin trabajo corten una ruta para pedir trabajo, la gente con trabajo pase y les grita vayan a trabajar. Bueno, ciertas veces somos irracionales, porque no nos detenemos un segundo a pensar con más ganas. Pero ahora, ¿qué pasa si una persona, por ejemplo, de una favela o de una villa, de esos lugares invisibilizados, marginados, logra un puesto importante en el esquema político? ¿Qué pasa si una persona de pies en el barro se sienta en la misma banca en igual condición que la persona de alfombra y logra, de alguna manera, visibilizar todas aquellas injusticias de las personas de barro? Los abusos, el gatillo fácil, la meritocracia, la marginación. Marieli Franco tenía 38 años. Le decían cría de la Maré, porque era nacida y criada en ese complejo de favelas del norte carioca. Maré es un complejo de favelas de la zona norte del Río, en el que viven aproximadamente 150.000 personas. Está muy cerca del aeropuerto internacional de la ciudad y cuando en 2016, años de los Juegos Olímpicos, la alcaldía levantó muros decorados para que de alguna manera separaran las casas de la principal avenida del lugar, mucha gente acusó al gobierno de querer ocultar a los turistas la pobreza. Marieli Franco fue madre a los 19 años, la misma edad que hoy, en el año pasado, digo, cuando Marieli murió, tenía su hija. Decía que había caído en las estadísticas de embarazo adolescente, pero que luego había logrado escapar cuando pudo entrar y terminar la facultad. Marieli se recibió de socióloga en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, donde logró ser becada. Había solo 2 alumnas negras en un país donde el 54,9% de las personas se reconocen como negras y pardas. Es un dato, ¿no? Marieli luego hizo un máster en administración pública. Su tesis UPP, el reducir la favela a 3 letras, analiza las problemáticas de las unidades policiales de pacificación instaladas en las comunidades desde el año 2018. Marieli fue profesora, trabajó en el Centro de Acciones Solidarias de Maré y la Brasil Foundation, afiliada al Partido del Socialismo y Libertad, al PSOL, coordinó la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y la Ciudadanía de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. ¡Qué miedo!, ¿no? Digo, con ese prontuario la derecha tiembla, aunque a veces caiga de Maduro, que tienen el aparato, que pueden mover y remover a gusto y piacere lo que quieran del funcionamiento del mundo. Mujeres como Marieli Franco les hacen estremecer hasta los huesos. Marieli era un ejemplo revolucionario. Su militancia por los derechos humanos y contra la violencia policial empezó casi al mismo tiempo que se convertía en madre, que entraba en la universidad y que una de sus mejores amigas moría, víctima de una bala perdida por una pelea en su barrio entre policías y narcotraficantes. En 2016 se postuló Marieli Franco por primera vez a concejala y venció con 46.502 votos. Fue la quinta más votada de su ciudad y en la Cámara fue una de las 7 mujeres entre 51 concejales hombres. Presidió la Comisión de Defensa de la Mujer, criticó la intervención militar miles de veces, siempre señalando los intereses políticos que había detrás y también su ineficacia. Relacionaba esas intervenciones policiales truculentas contra la población de las favelas con la necesidad de conquistar votos de la clase media a cambio de promesas de seguridad. Denunciaba también la falta de políticas relacionadas con la educación, con la cultura y la recreación en las comunidades. Todas esas irregularidades y esos números que tanto se esconden, Marieli los gritaba a los 4 vientos en todas partes y a todos los lugares a donde iba, y era la voz valiente y gruesa
en la cámara. Su pelo envuelto en turbantes de colores se levantaba como una bandera dentro de la Cámara Municipal de Concejales de Río de Janeiro. Una molestia era ella, sin duda, para el gran poder político, capitalista, machista y derechoso que se apodera de los débiles y los convierte en esclavos de un mismo sistema que les enseñan a defender. Pero Marieli era de esos peces que aprendían a nadar en contra de la corriente. Una de esas personas que supo salir de la caverna de Platón y darle otro giro al cuento sin descansar hasta lograr hacer entender de injusticias y revolución a sus pares. Marieli Franco fue asesinada a la salida de un evento en la casa Das Pretas, un evento de mujeres negras, antes de las 10 de la noche del miércoles 15 de marzo del año 2018. Un Cobalt color plata la siguió durante 4 kilómetros, recibió 4 tiros directo a la cabeza. Callaron su grito esa noche, pero otros gritos se escucharon a partir de su ejecución. El año pasado, al enterarse del asesinato de la concejala, miles y miles de personas salieron a la calle en varios países, además de Brasil, y el pedido de justicia por Marieli no cesó ni un solo día de todo el año pasado. Su cara se vio impresa en todas las calles, marchas, remeras, pieles. Marieli vive. Y fue tan contundente y tan sentido ese pedido por parte de toda Latinoamérica que el último carnaval de Río hace pocos días propagó por las calles el rostro de Marieli y las preguntas: ¿quién la mató? ¿No? ¿Quién la mató? ¿Quién mandó a matar a Marieli? Y una semana después del día que marca el cierre del ciclo carnavalesco, se conoció el resultado de la investigación por el crimen de la concejala y su chofer, Anderson Gómez, que también murió con ella ese día. El último martes 12, hace 2 días nada más, 2 policías militares fueron detenidos acusados de disparar a la concejala. Y aquí creo que es necesario prestar atención a las coincidencias. Diferente la coincidencia de la especulación. Estas son coincidencias. Y las coincidencias son terroríficas. Y de verdad se los digo, creo que ustedes tienen derecho a saberlas. Hace 1 año, al día siguiente del asesinato de Marieli, todos los candidatos a presidentes repudiaron el asesinato. Todos menos uno: Jair Bolsonaro, el actual presidente de Brasil. Se llamó al silencio Bolsonaro. Los asesinos de Marieli se llaman Elcio Queiroz y Rony Lessa. El primero había publicado en su perfil de Facebook una foto suya al lado de Bolsonaro. Al segundo lo detuvieron en un condominio de lujo donde vive, en la avenida Lúcio Costa de la Barra da Tijuca, casualmente el mismo donde residió hasta asumir la presidencia, de nuevo, Bolsonaro. Y esas son apenas 2 de las muchas coincidencias que forman el rompecabezas del crimen. Todas las pistas llevan a la familia presidencial. Una más: en la conferencia de prensa posterior a las detenciones, el comisario Hinington Lajes confirmó al pasar que el hijo menor de Bolsonaro, Jair Renan, de 20 años, fue novio de la hija de Lessa, el asesino. Ahora, de acuerdo con la denuncia de los fiscales Simone Sibilio y Leticia Emilce, del Grupo de Actuación Especial de Combate del Crimen Organizado, el asesinato de Marieli fue planeado hasta cada detalle durante 3 meses. Y fue motivado por la actuación política de la concejala, que enfrentaba a las mafias policiales, denunciaba
las violaciones a los derechos humanos en las favelas. La policía comprobó, analizando sus archivos en la nube, que Ronnie hizo búsquedas en internet sobre los lugares frecuentados por la concejala y también por el diputado Marcelo Freixo, que, bueno, con quien Marieli había trabajado durante muchos años antes de ser candidata. Y de acuerdo con las investigaciones, la autoría material del crimen está esclarecida, pero aún no hay pruebas de quién la mandó a matar y por qué. Lo que se sabe hasta ahora es que los autores materiales del homicidio, detenidos hoy, formaban parte de la oficina del crimen, un grupo de sicarios vinculados a una milicia del barrio Río das Pedras, de la zona oeste del río, el mismo donde viven el chofer y el testaferro de Flavio Bolsonaro, Fabricio de Queiroz y otros asesores del hijo de Bolsonaro. Lo que pudo investigar el periodista Bruno Bimbi, que vive en Brasil y es argentino, son estas 4 cosas. El asesino de Marieli vivía en el mismo condominio de lujo que Bolsonaro. La hija del asesino fue novia de un hijo de Bolsonaro. El que conducía el auto con el que la persiguieron a Marieli tenía fotos con Bolsonaro. Y el jefe de la banda trabajaba para el hijo de Bolsonaro. ¿Está claro? Un día antes de ser asesinada, un día como hoy, un 13 en realidad, de marzo del año 2018, Marieli Franco publicó en su cuenta de Twitter, en referencia a otro homicidio de un joven negro a manos de la policía de Río, textual: ¿cuántos más tendrán que morir para que esa guerra termine? La derecha le contestó que ella. Y nos queda a nosotros seguir su lucha, su camino. Y somos muchos y muchas. Somos políticos y políticas. Somos trabajadores y trabajadoras, compañeros y compañeras, obreros y obreras, mujeres, hombres, artistas, personas. Hoy queremos saber quién ordenó su asesinato y por qué. Y lo vamos a exigir a los 4 vientos. Marieli ya no está, pero sembró ideas que nunca van a arrancar. Marieli Franco, presente.